Muy buenas a todos y bienvenidos a Análisis de Bitcoin. Antes de comenzar con el análisis de hoy, quería recordaros que ya está otra vez activo el servidor de Discord y que para acceder al apartado privado simplemente hay que ser referido nuestro en Bybit. Así que si no tenéis cuenta en Bybit y queréis ser nuestro referido, podéis registraros desde el link que está en la descripción. También os invito a que accedáis al Discord, ya que ahí pues encontraréis toda la información sobre qué podéis encontrar en el apartado privado y, como os digo, simplemente hay que ser referido, con lo que es totalmente gratis el acceder al apartado privado. Quien le quiera echar un vistazo, también tenéis el link a Discord en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a pasar a revisar la situación del mercado, porque como podéis ver ya en el gráfico de Bybit hemos tenido una caída bastante fuerte, así que vamos a hacer un análisis tanto del SP500 en este caso como de Bitcoin. En el SP500 lo que me gustaría comentar simplemente es que se esperan caídas, todavía no ha abierto el mercado, quedan 15 minutos, pero bueno, ya se esperan caídas en los futuros, se ve cómo está cayendo hasta más o menos los 3500, con lo que pues nos llevaría prácticamente al soporte directamente y saldríamos de las dos estructuras. Por desgracia parece que de momento al menos no se van a seguir desarrollando, así que no habrá mucho análisis que hacer y simplemente continuará con la tendencia, en este caso a la baja. Pero bueno, esto lo iremos analizando en cuanto abra el mercado y ya para la noche pues mandaré una actualización otra vez al canal de YouTube, subiré el segundo vídeo y ahí pues quizás podamos ampliar un poquito más de información. Esto sobre todo se debe a que, bueno, los datos del IPC no han sido como se esperaban, en este caso ha sido un poco peor de lo que se esperaba, ya que teníamos unos 8,3% en cuanto al IPC, la previsión era del 8,1% y los datos actuales son de 8,2%, un poquito por encima de lo que se esperaba. Así que bueno, veremos a ver cómo abre el mercado, pero ya se anticipa alguna caída. Bien, eso respecto a lo que es el mercado tradicional, y volviendo a Bitcoin pues estamos teniendo una caída bastante fuerte que vamos a analizar ahora, porque el objetivo en general después del reingreso al rango mayor se ha alcanzado al final. Ha ido directo, o sea, no hemos tenido oportunidad de incorporarnos en algún retroceso, en alguna sacudida, desgraciadamente. Pero bueno, había bastante agresividad vendedora en esta zona y bueno, ha ido directo hasta los 18.250 aproximadamente, que era la parte baja del rango. De momento se mantiene por encima de la parte baja del rango, pero bueno, veremos a ver si en las próximas horas, con la apertura del mercado, sigue presionando a la baja o si al menos se consigue mantener por aquí. Esto también habrá que ampliar porque, como os digo, la estructura que hemos estado analizando estos últimos días ha sido esta, que en general las huellas que nos denotaba la estructura eran huellas de debilidad, pero no hemos tenido sacudida, que era un poco a lo que esperábamos para entrar con más confianza en el short. Desgraciadamente pues son cosas que pasan y el mercado es así. Bien, lo que sí, vamos a analizar un poquito la estructura para ver pues sobre todo en estas últimas horas qué ha sucedido y de qué forma nos podíamos haber anticipado si estábamos en el mercado. Bien, comentábamos ayer cómo, bueno, tuvimos aquí unas orillas, porque tampoco fue un día entero, diría yo. O sí, más o menos de un día estuvimos en toda esta zona. Estuvimos en la parte baja del rango, aquí un tiempo, lateralizando. Y en un inicio, pues sí que tuvimos ese reingreso en el rango. A partir de aquí, lo esperado era pues visitar la parte alta del rango. Pero veíamos como en la zona de los 19.170 aproximadamente, el precio pues no conseguía subir más. De hecho, aquí tuvimos pues un poquito más de volumen de lo normal. No se diferencia mucho, ya que en estas zonas pues hemos tenido muchísimo volumen. Pero aquí ya veíamos cómo había cierta absorción de órdenes de venta. La cuestión, y sobre todo la señal que nos hubiese dicho que en este caso pues efectivamente no tenía fuerza al alza el movimiento, fue cuando vinimos a testear otra vez la parte baja del rango. Y esto al final se conoce como fallo estructural y lo que nos denota es debilidad, porque después de haber reingresado en el rango, lo esperado, como os decía, es que visitemos al menos la parte alta del rango. Y el haberse quedado en el camino y volver a testear la parte baja del rango, esto es un signo totalmente de debilidad. Y de hecho, en las estructuras en las que tenemos
ventas agresivas. En este caso, además, el escenario era bajista, tanto por la continuación, ya que veníamos de un movimiento bajista, e incluso también la inclinación de la propia estructura era la baja, pues esto ya nos denotaba muchísima debilidad en el movimiento, y a partir de aquí, pues lo que nos esperó luego fue un sell-off bastante fuerte. De hecho, diría yo que estas ventas entraron desde Bitfinex, luego revisaremos los CVDs para que veáis lo que he estado observando. Y bueno, a partir de aquí pues tuvimos una parada, primero en la zona de los 18.600, casi 700. De hecho es esta zona, o sea, esta zona donde comentábamos que en el pasado entraban bastantes compras, pues sí que hizo de soporte en un inicio, pero luego ya con la noticia pues se fue para abajo, o sea, por completo. Tuvimos, eso sí, un pequeño rebote hasta lo que es la parte baja del rango, como veis pues hizo el test, y a partir de hacer el test pues ya se fue a la baja directamente hasta la parte baja del rango. Entonces, de momento, yo diría que ya esta estructura queda más que resuelta. Me extrañaría que desde aquí pues tengamos un rebote directo en esta zona y reingresemos en el rango. En caso de ver algo de este estilo, sería una señal muy positiva, pero bueno, como adivinos no somos, de momento pues tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla esto. Por el momento voy a mantener la estructura, porque como os digo, si desde aquí vemos un rebote en V, que incluso llegamos a testear la parte alta cuando no lo conseguíamos en un inicio, pues esto sería un signo muy positivo, o sea, estaría demostrando fortaleza en el movimiento, ya que el evento que estaríamos presenciando sería simplemente una sacudida de longs muy fuerte. Antes de seguir con el análisis, no te olvides de dejar un like y recuerda suscribirte al canal para estar atento a los próximos vídeos. De hecho, es que esta caída ha sacudido todos los mínimos anteriores, con lo que, bueno, de momento no es un escenario que no podamos descartar, no parece ser el escenario principal, sobre todo porque venimos de un movimiento bajista donde se ha visto bastante claro que la presión vendedora era grande, pero en caso de verlo, pues sí que tendríamos que favorecer un poquito más ese escenario alcista, y en este caso estaríamos buscando otra vez por lo menos la parte alta del rango. Pero bueno, eso sería todo en cuanto a proyecciones. Queda resuelta desde mi punto de vista, al menos según lo que estamos viendo ahora, toda la estructura que veníamos analizando, y habrá que esperar a ver si encontramos otra en los próximos días, o al menos en el corto plazo, ya que si bajamos de timeframe, pues bueno, es que tampoco hay mucho más que ver. Simplemente tenemos aquí como se ha parado un poquito la cosa, pero de momento no hay más que analizar. Estamos en un movimiento tendencial después de haberse resuelto lo que era la estructura que veníamos analizando. Entonces nada, a ver si para la noche puedo ampliar un poquito más, pero esto sería todo en cuanto a proyecciones. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Revisar los indicadores, en este caso comenzando con Bookmap, para ver un poquito pues qué se veía desde esta zona. Bueno, parecía que sí que entraban algunas órdenes de venta sobre la zona de los 19.200, bastante antes de la primera caída, que esto sí que me sorprende, porque quizás ya empezaron a meter presión bajista en esta zona. Veíamos algunas órdenes de compra fuertes sobre los 18.900, pero que se absorbieron en cuanto comenzaron a vender de forma agresiva. ¿Sabéis? Esto que pone aquí 3.109, pues son órdenes de compra que se absorbieron a medida que fueron vendiendo a mercado. Luego, ¿qué observamos? Pues bueno, aquí movimiento lateral, aquí no hay mucho que comentar. Aquí sí, bueno, quizás en esta zona, en los 18.800 sí que aumentó un poquito más la presión vendedora, pero bueno, en general yo diría que más o menos era un movimiento lateral sin más, y luego ya pues vino la noticia y esto se fue para abajo. A partir de aquí, ¿qué niveles encontramos? Por parte de las ventas no se ve gran cosa, al menos en el corto plazo. Quizás luego cuando revisemos la versión web sí que veamos algo, pero al menos ahora mismo en Binance no. En Binance lo único que vemos es que a partir de los 18.000 y en los 18.800 empiezan a entrar algunas compras. Pero más allá de eso no hay mucho más que comentar. Vamos a ir entonces a la versión web, a ver si desde el multibook observamos algo más. Voy a ir metiendo zoom mientras tanto, porque esto pues ha sido bastante rápido y bueno, para verlo hay que acercarse bastante. Bien, vamos a poner un poquito más de color. Bueno, se veían algunas compras sobre los 18.500 que fueron absorbidas de igual forma, pero yo diría que en este caso tampoco hay mucho más que comentar. De momento en los 18.000 sigue habiendo compras fuertes, al final es un nivel psicológico. En los 18.800 también empiezan a entrar algunas compras. Se han retirado algunas compras de los 18.000 he dicho, quería decir 17.800. 17.700 también estaban en este caso estaban retirando algunas compras. Y luego desde los
17.500 también estaba empezando a meter algunas. Bueno, son niveles psicológicos, sobre todo los 18.000 y los 18... Joder, y los 17.500. Hoy me estoy trabando, no sé por qué. Pero estos dos niveles son psicológicos generalmente. Lo que sí que me sorprende es esto, que hayan retirado órdenes de compra de los 17.700 y los hayan metido en los 17.800. Quizás esperan que no siga cayendo mucho más, no lo sé, pero bueno, este ha sido el movimiento que veo al menos. Y ya para finalizar con el análisis vamos a revisar el mapa de liquidaciones. No han buscado liquidez por parte de los short en estos últimos días. Y eso sí que me sorprende bastante porque, bueno, es algo que puede suceder, o sea, es totalmente válido. Pero a nosotros al menos, o a mí, según mi metodología, me da mucha más confianza entrar en una posición después de haber visto una sacudida. Como veis en este caso, pues estamos viendo muchas liquidaciones aquí en la izquierda, pues por parte de los long sobre todo. Los amarillos son por parte de los long, vemos algunos short también liquidados, seguramente sean shorts que han entrado tarde. Y bueno, pues esto sería lo que tenemos. Vamos a ver cómo está la situación, pero bueno, en general parecido a lo que comentábamos en los últimos días. En los 19.170 vemos aquí bastante liquidez y a partir de los 19.700 hasta los 20.100 pues se mantiene la liquidez que veníamos comentando. De hecho, si hacemos así un poco de zoom out en el gráfico, se verá claramente pues que aquí hay muchísima liquidez. Es que no han limpiado estos mínimos y por eso pues tampoco podemos descartar de momento que podamos tener una recuperación en V. Si llegamos a ver esto, como os digo, el escenario se vuelve súper alcista, al menos en el corto plazo para buscar otra vez la parte alta del rango. Pero bueno, eso como os digo, tendrá que decirlo el tiempo, porque nosotros adivinos no somos. Y bueno, para finalizar, vamos a cargar el mapa de corto plazo y revisamos los CVDs que están bastante interesantes. Bien, Coinbase ya empezaba a descargar un poquito antes también de lo que es la caída. Como veis, empezaba a descargar con cierta agresividad y luego en las caídas pues sí que vendió bastante agresivo. Binance ha estado siguiendo al precio. Veíamos cierta divergencia aquí ayer a la noche, no sé si lo recordaréis, si visteis el análisis obviamente, hay que verlo chavales. Y aquí sí que veíamos cómo estaban descargando un poquito de spot. De hecho, FTX diría yo que también estuvo descargando, creo recordar. Bueno, no tenían confianza, eso es. FTX no tenían confianza en el movimiento alcista este pequeñito que veíamos, sobre todo porque había una pequeña distribución en esta zona. Y en este movimiento, pues bueno, han seguido al precio en general. Lo que sí vemos aquí es este sell-off tan fuerte que hubo desde Bitfinex. Pero lo curioso, ¿vale? Que esto es lo interesante en Bitfinex, es que las ventas solo entraron en la primera caída. Como veis en esta segunda caída el CVD se ha mantenido prácticamente lateral, entonces quizás están empezando a comprar en estos niveles. Es curioso, sobre todo eso, que ellos fueron los que vendieron en el primer movimiento de forma muy agresiva y luego en el segundo no han vendido. Me sorprende, la verdad. No sé si es que ya descargaron aquí todo, puede ser otra opción, pero bueno, ya os digo que a mí me sorprende eso. Y bueno, para finalizar con el análisis, vemos el mapa de corto plazo y parecido a lo que comentamos en estos últimos días, pero donde sobre todo vemos ahora más liquidez es justo por encima de estos máximos que teníamos antes del movimiento bajista. Sobre todo hasta los 19.400 veríamos bastante liquidez por parte de los short. Así que nada, espero que os haya gustado el análisis y nos vemos en el próximo.